ver la última parte del curso. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si se puede ver? Sí, ingeniero. Bueno, ya vamos a llegar a la parte final de los métodos geostadísticos. Lo que hemos visto es el Kriging, ¿ya? Como hemos visto, el Kriging hace uso del variograma, ¿ya? ¿No? Para poder estimar la ley o un valor dentro de un punto en el espacio, gracias a muestras o elementos que están cercanos, llamémosle elementos vecinos, para poder estimar el valor de esa variable, ¿ya? Entonces hemos visto que el Kriging puntual, ¿ya? Hace uso de parámetros del variograma, ¿ya? Hemos visto que hace uso del efecto Pepita, ¿ya? Que lo representamos con el C sub 0. La mesetosil, que es la parte más alta, lo representamos con la letra C, que vendría a representar la covarianza, ¿ya? Y el alcance hasta donde se ajusta o llego a la meseta de mi variograma, ¿ya? Y lo que hemos mencionado es que yo tengo que trabajar o ajustar mi variograma experimental a un variograma teórico, el que más se aproxima. Y de acuerdo a eso, usando la fórmula dependiendo de qué tipo de variograma se ajusta, voy a usarlo para calcular el grado de varianza, ¿ya? Para cada distancia o grado de separación entre muestra y muestra, ¿ya? Entonces, con esto hemos visto que lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo puntos muestrales conocidos, tengo un x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y yo deseo determinar el punto medio, digámoslo así, la muestra cercana a esas muestras, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer es determinar que si en mi variograma el alcance, el alcance está dentro del rango de las muestras con las cuales yo voy a realizar la estimación, ¿ya? En este caso, el algoritmo me dice que el alcance es de 250 metros. Entonces yo puedo ver, si hago un radio de 250 metros, fácilmente me puedo dar cuenta que mis puntos muestrales están dentro, ¿ya? De este rango. ¿Está bien? Las cuatro muestras de cine, ¿ya? Primeramente eso. Segundo, yo tengo que asumir a qué tipo de variograma teórico pertenece mi variograma experimental. Para este caso, el ejemplo, hemos visto que mi variograma se ajusta a un variograma esférico, ¿ya? Entonces, para un variograma esférico, si revisamos la teoría, en las diapositivas anteriores, hemos visto que su fórmula está en base a, a esta ecuación, donde la varianza a una distancia determinada está representada con la letra H, es igual a el efecto Pepita, ¿ya? Más la covarianza multiplicado por 1.5. Esto multiplicado por la relación H entre A vendría a ser el alcance o rango que yo he determinado en mi variograma, menos 0.5 por la relación H entre A, todo esto a la potencia 3. Ya, esto para valores donde H es menor a A, es decir, que H va a ser menor a mi alcance. Y cuando ya H simplemente sea mayor a A, mi nivel de varianza o varianza va a ser igual al efecto Pepita que yo veo acá en mi variograma, más la covarianza. Si se dan cuenta, cuando yo llego al alcance, este valor ya prácticamente es constante, ¿ya? Entonces hemos visto que la fórmula, ¿ya? De la varianza, yo la puedo representar de la siguiente manera. La varianza es igual a la covarianza en el punto cero menos la covarianza en una determinada distancia de separación entre las muestras, ya representada por la letra H. Entonces, si yo despejo la covarianza a una distancia H, esto va a ser igual
a la covarianza en la distancia 0 menos en la varianza en la distancia h. Y yo simplemente reemplazo el y de h de mi fórmula, ya de mi fórmula precedente. Yo voy a tener que c de h, como está en este rectángulo, es igual a la covarianza multiplicado por 1 menos 1.5 entre h dividido entre a más 0.5 por h dividido entre a, todo esto elevado a la potencia, ¿ya? Entonces con esto yo ya tengo ya identificado cómo puedo estimar mi media muestral, ¿ya? Entonces para ello hemos visto que en este caso lo primero que yo debo hacer es reemplazar por el valor inicial. En este caso mi covarianza va a estar indicado, va a estar asumido por la meseta oscil. En este caso la meseta oscil vendría a ser 17 más 66, que es igual a 83. Entonces ese va a ser mi punto de partida. Y a medida que yo me voy alejando, me voy separando de mis muestras, este valor se va reduciendo, ¿ya? Entonces, y reemplazo obviamente también el alcance, que es mi dato conocido, ¿ya? En esta ecuación, yo ya he reemplazado los valores conocidos de mi variograma. Entonces, yo voy a trabajar con mis valores de separación. Entonces, como voy a trabajar en función a una distancia h de separación, entonces lo que yo primeramente tengo que hacer es calcular mi tabla de distancias, ¿ya? Esa tabla de distancias me dice la distancia que hay entre x sub 1, por ejemplo, y x sub 0, x sub 2 entre x sub 1, x sub 3 entre x sub 4, son las distancias que tiene cada muestra con respecto a las demás muestras, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Después, como hemos visto, yo tengo que el vector k, que va a ser el vector con el cual yo voy a armar mi tabla o mi matriz, ¿ya? Con la covarianza de cada punto y que se calcula sustituyendo en la ecuación 1. Entonces, si yo tengo que para mis primeras distancias x sub 0 es la muestra en el espacio que deseo estimar hacia la distancia x sub 1. Entonces, la distancia x sub 1, mi distancia de separación, ¿ya? Vamos a subrayarlo acá, ¿no? Son 100 metros, ¿ya? De x sub 0 a x sub 2 son 200 metros. De x sub 0 a x sub 3 son 111.8. Y de x sub 0 a x sub 4 es 141.12. Entonces, con esas distancias voy a trabajar. Igualmente, con esto voy a calcular mi vector k, ¿ya? Voy a calcular mi vector k. Ese sería mi primer paso. El tercer paso me indica que a partir de sustituir la distancia entre los distintos puntos en la ecuación 1, vamos a calcular la matriz, ¿ya? Si yo sustituyo, ¿ya?, los valores, ya con estos valores de acá, lo voy a calcular, ¿ya? Entonces acá estoy viendo que tengo la variable 83, ¿ya? He construido mi tabla de matriz, que es básicamente el valor 83. Hemos dicho que es la covarianza en la distancia 0. A medida que yo voy calculando la distancia, ¿cuál es la covarianza de x sub 0 a x sub 1? Es 35.86. ¿Cuál es la covarianza del punto x sub 0 al x sub 2? 4.65. Y de x sub 0 a x sub 3, 31.04. Y x sub 4, 20.08. ¿Ya? Entonces, son los valores que yo voy a obtener de mi covarianza de mi variograma. Ya voy a armar esta tabla. ¿Ya? Una vez que calcule estos valores, ya voy a calcular el vector de ponderación al multiplicar la matriz inversa por el vector k. Esta fórmula de acá, o estos valores de acá que tengo en mi matriz, ¿ya? Como mencioné ayer, lo que yo puedo hacer es llevarlo a un Excel y calcular la matriz inversa. Pero también lo puedo calcular con una calculadora
y con fórmulas básicas. ¿Ya? Obviamente es un poco, les va a tomar un poco más de tiempo, pero es conocer la base. Cómo se calcula la matriz inversa. Una vez que he calculado la matriz inversa de estos puntos, a mí no me interesa trabajar con el valor que yo deseo calcular. ¿Y cuál es el valor que yo deseo calcular? Es este valor de acá, el x sub 0 y el x sub 0. Ya está. Entonces descarto estos valores y voy a trabajar mi matriz inversa con los valores conocidos. ¿Ya? Esta matriz inversa lo voy a multiplicar con mi vector k, que he calculado en el paso 2, y al multiplicar me va a resultar mis vectores de ponderación. Hemos visto que no necesariamente estos vectores de ponderación, su sumatoria es igual a 1. En este caso, la sumatoria de mis vectores de ponderación es 1.463. Entonces voy multiplicando esto por cada uno de los pesos de mis muestras y entonces resulta que mi ley media es igual a 9.38. ¿Ya? Si vemos en este ejemplo, lo más complicado es calcular el vector de ponderación a raíz o a través de la fórmula del variograma ya teórico, ¿ya? Y en función de una matriz inversa, ¿ya? Una matriz inversa. Entonces, eso sí ha quedado claro, ¿ya? El Kriging puntual. Tenemos otra manera de calcular el Kriging, ¿ya? Que le llamamos el Kriging simple, ¿ya? El Kriging simple, ¿ya? Si lo vemos de esta manera, ¿ya? Acá yo tengo un valor conocido. En este caso, mi valor conocido es la media muestral. Vamos a poner acá. Yo tengo un valor conocido que es la media muestral, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con respecto al Kriging puntual. Si se dan cuenta, en el Kriging puntual, yo no tengo una media o un promedio conocido de las leyes o de mi media poblacional, pero para este caso sí lo tengo. Entonces, para eso, también el trabajo va a ser calcular los vectores de ponderación. Pero acá el paso es un poco más fácil, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el mismo ejercicio, ya donde voy a tener un, un yacimiento con 4 leyes. Obviamente es un ejemplo teórico. El alcance va a ser de 250. La covarianza en interacción cero, el efecto Pepita, como le llamamos, va a tener 17 y la covarianza en la meseta oscil ya va a ser 66. Entonces, vamos a calcular la media. Entonces, como yo tengo una media conocida, digamos que esta sería mi media poblacional, que es 9.3125, lo primero que yo hago es calcular la diferencia de mis medias muestrales ya con respecto a esta media. Entonces va a salir estos valores. Y resto, 8.2 por 9 menos 9.31 me va a dar menos 1.1125. Ya, pongámoslo acá. A ver, ya está. Voy a poner acá. 8.2 menos 9.31, digamos así. Por por acá 9.6 menos 9.31, 9.113.15 menos 9.31 y 6.3 menos 9.31. Estos son los valores que voy a obtener, ¿ya? Esa vendría a ser la diferencia, ¿ya? La diferencia de mis datos o mi conjunto de datos con respecto a la media poblacional conocida, ¿ya? A ver, un momentito, me están llamando, ahorita me conecto.
Ya, a ver, vamos a continuar. Ya, ya. Lo que he hecho es calcular, ya, ya he calculado la diferencia con mi media poblacional. Mi vector de ponderación, ya, el vector de ponderación es lo mismo que yo he calculado anteriormente, ya. Si quieres lo verificamos. 0.603, 0.603 es el mismo vector de ponderación que yo he calculado, ya, con la multiplicación de la matriz inversa y con el vector K. Ya, entonces es el mismo paso. Entonces yo calculo ya mi vector de ponderación, como yo ya lo sé, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar, ¿ya? Mi vector de ponderación, vendría a ser este valor, vector de ponderación, el vector de ponderación, que lo vendo con la letra lambda, y lo multiplico por estas diferencias que he calculado, x sub i menos la media poblacional, multiplico, y este vendría a ser mi valor. La sumatoria de otros valores me va a indicar la media muestral con respecto a la media poblacional, que vendría dado por la media, que es este valor de aquí, sumado con este valor, y me da la media, ¿ya? Que estoy estimando en el cliente. Esa sería la única diferencia, si se dan cuenta. Esa sería la única diferencia con respecto al cliente puntual, ¿ya? Este ejercicio es lo mismo, si lo han revisado, es el mismo ejercicio, está duplicado, ¿ya? Entonces, tenemos este ejercicio, ¿ya? Ya un ejercicio muy simple, es igual que el otro. En este ejercicio nos pide calcular la porosidad del punto, ya en este caso del símbolo más, que se ve, donde me indica que tengo las porosidades en 6 pozos cercanos, ¿ya? En 6 pozos cercanos. Estos pozos cercanos son lo que vemos aquí. Como hemos dicho, la geoestadística en general no solamente se aplica para yacimientos minerales, sino que yo lo puedo aplicar para un sinfín de especialidades, donde voy a trabajar con datos o conjunto de datos en el espacio y que van a tener un cierto grado de variabilidad. Voy a ver anisotropía, voy a ver distancias cercanas y lejanas, este, diferentes puntos en el espacio, ¿ya? Y me va a ir a calcular o a estimar el valor medio o el valor para que yo pueda modelar un determinado, no es un yacimiento, puede ser un determinado, en este caso ya lo de porosidades, ya, pero estoy hablando de nivel o para un estudio de suelos, ya, calcular el nivel de porosidad, no sé, de una hectárea, por ejemplo, no una hectárea, o una determinada área, ¿no? Entonces, para eso me sirve la geoestadística, no solamente para leyes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, me indica que yo ya tengo 6 pozos y cada pozo tiene su nivel de porosidad, que está indicado en porcentaje. Entonces, seguramente yo quiero determinar cuál es la porosidad en el punto medio de estos pozos, ¿no? Con la finalidad de que este me represente también la media, digamos el promedio, de todos estos pozos, o el nivel de porosidad de todos estos pozos, en una cierta área, una cierta extensión, ¿ya? Entonces me dice, el variograma considera, ya, yo seguramente ya hice mi estudio con estos pozos en otros lugares, ¿ya? Y he calculado que que este terreno, digámoslo así, se ajusta, cuando he realizado mi modelo variográfico, se ajusta a un modelo esférico, ¿ya? Y en mi modelo esférico yo he calculado que mi rango o alcance es igual a 4141 metros, mi efecto Pepita, C sub 0, es igual a 0, o sea, quiere decir que no tiene efecto Pepita,
y mi valor de covarianza en el valor 0 es igual a 78, ¿ya? Y es donde llega a la meseta oscil de mi ejercicio. Entonces, este ejercicio se lo voy a dejar a ustedes para que lo revisen, lo, re- lo revisen a detalle, ¿ya? Es el mismo ejercicio, si se dan cuenta. La única diferencia es que estoy trabajando con otro tipo de datos, ya no son leyes, es porosidad. Pero igual, sí, yo lo puedo modelar para cualquier tipo de variable. Si se dan cuenta, son variables que son casi constantes. Si se dan cuenta, tengo un valor de 13.84, 12.15, 12.87, 12.78, 14.41 y 14.59. Entonces, yo podría asumir que estoy hablando con un terreno donde no es errático, no hay un alto grado de variabilidad, y seguramente también aplicando los métodos clásicos no tradicionales podría calcular la media, que al final no va a tener mucha variación, ¿ya? Pero si estos datos fueran muy erráticos de momento cuando son niveles pico, niveles altos o niveles bajos y existe un gran rango de variabilidad de una muestra a otra muestra, entonces ahí sí o sí tengo que aplicar las herramientas geoestadísticas que hemos visto, hacer mi variograma y con ello calcular mis parámetros para usar o ajustarlo al modelo variográfico al cual más se representa o se ajusta y recién hacer la estimación mediante el CRI, ¿ya? Entonces, esto se los dejo como ejercicio para que lo revisen, ¿ya? Acá está ya prácticamente resuelto, ¿ya? Son los mismos pasos que hemos seguido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, incluso acá ya te dice con qué tipo de semivariograma tú puedes trabajar. En este caso, un variograma esférico, ya te dice que el efecto Pepite es cero, la covarianza, ahí acá hay un error en la digitación. Acá la covarianza no es 78, ¿ya? La covarianza es 0.78, ¿ya? Para que no haya esas dudas al momento de realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a usar es la misma fórmula del modelo esférico, ¿ya? Donde van a representar la covarianza hacia una cierta distancia h y van a reemplazar los datos, ¿ya? En función a ello van a calcular, ¿ya? Mis vectores de ponderación, mi vector k, que también es el vector k, ¿ya? Con el vector k voy a hacer mi matriz de distancias, ¿ya? Y una vez que tenga mi matriz de distancias, ¿ya? Yo voy a calcular las diferentes covarianzas que existe de un punto hacia otro punto. ¿Para qué? Para que luego este valor de acá o esta matriz que estoy viendo acá, toda esta matriz, ¿ya? Lo vuelvo a una matriz inversa. Acá está una matriz inversa. Lo vuelvo a una matriz inversa. Y esto lo multiplico por mi vector k. Y esto me va a dar mi vector de ponderación, que es el de aquí. Esto me va a dar mi vector de ponderación. Y acá vamos a observar que los datos del punto 6, ya, esto sí es para analizarlo, ya, para analizarlo. Mira, ¿qué me dice? En los datos del punto 6 se les asigna un peso muy pequeño. Si se dan cuenta, el peso que le estoy asignando al punto 6 es menos 0.029. Es el dato más ínfimo de este vector de ponderación en relación con los del punto 1. Entonces, a pesar de que ambos están en la misma diferencia del punto de estimación y tienen aproximadamente la misma covarianza con respecto al punto de K sub, C, K sub 1 igual a 0.38 o K sub 6 igual a 0.37. Esto es porque los datos del punto 6 están efectivamente proyectados por los datos del punto 5, muy cercanos. Los puntos de datos 5 y 6 están bastante fuertemente correlacionados uno con el otro. Y el 5 tiene una correlación más fuerte con el punto de estimación, por lo que los datos del punto 6 tú lo puedes ignorar, ¿ya? Los datos del punto 6 lo puedes ignorar, ¿ya? Entonces hay ciertos criterios que se cumplen, ¿ya? Al momento también de calcular mi vector de ponderación y simplemente trabajo con los 6 datos, ¿ya? Con los 6 datos.
¿ya? Y con ello ya sabemos, mi total me da igual a 14,08. Entonces, ese sería, ¿ya? Mi media, en este caso, para la porosidad en este determinado terreno, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, es el mismo paso, como digo, revísenlo, analícenlo, ya hay diferentes maneras de verlo, interpretarlo, pero al final llego al mismo resultado. Hay algunas limitaciones que tiene el Kriging, ¿ya? Vamos a ver unas. El suavizamiento. ¿En qué consiste este término de suavizamiento? ¿Ya? Al igual que como ocurre con el método del inverso a la distancia, ¿ya? Recordemos el método del inverso a la distancia, la estimación mediante Kriging genera una sobrevaloración en los valores bajos y subestimación en los valores altos, dando lugar a una reducción importante en la dispersión de los valores estimados en comparación a los valores reales. Esto implica la limitación de estos mecanismos para estimar la variabilidad presente y los valores extremos. ¿Sí? Tiene sus debilidades, como también trabaja como si fuera un método de ponderación, si se dan cuenta, es simplemente ponderar mis valores, pero solamente la diferencia es que estos valores de ponderación han sido determinados, ¿ya? Mediante, no solamente mediante distancia, sino mediante una dirección de anisotropía, ¿ya? Disculpen. Ya, ahora, otra limitación es el ponderadores y varianza de error independiente de los valores de los datos. Nos dice que la generación tanto de los ponderadores como de la varianza asociada al Kriging considera una serie de factores como cercanía, anisotropía, apantallamiento, entre otros. Pero su estimación no depende del valor de los datos propiamente dichos, lo que implica que no se considera la variabilidad local en las zonas de altos valores, donde es conocido que existe una mayor variabilidad, digamos un efecto proporcional, restando la importancia a esta fuente de incertidumbre. Generalmente cuando trabajamos con datos que tienen esta forma, ¿no? Ya hemos visto. Se puede tener una ley, no sé, 2.1, 3.1 y por ahí hay un 10, por ahí, 10.0. Digo con el valor de 3.2, 2.8. Entonces, en el caso de los variogramas, o que diga, en el caso del Kriging, va a haber ocasiones donde el peso de este valor 10 no va a estar de acorde o no va a tener un mayor impacto sobre la estimación del valor desconocido X sub 0, ¿no? Va a haber esos casos. Es por eso que nos dice que estos ponderadores o la estimación no depende del valor de los datos, ¿no? Es decir, no depende mucho. Si yo sacaría una media aritmética de esto, quizás me salga un valor de, no sé, 4.2 o 4.3, pero quizás en el método Euclidean me salga un valor, no sé, de 3.5 o 3.8, ¿no? Porque no ha tenido un mayor impacto ese valor. Otro que me dice son las desigualdades. Este método de estimación no asegura una reproducción de relaciones de desigualdad entre variables, ¿ya? Eh, Entre los valores, cuando hemos visto cuando yo realizo un análisis exploratorio de datos, pero, ¿ya? Yo normalmente cuando se ejecutan este tipo de este, estimaciones con una gran cantidad de datos, lo primero que uno tiene que hacer es primero analizar los datos, ¿ya? Entonces, esto cuando yo analizo dato por dato y veo valores anómalos, entonces usted me indica que no tiene o no asegura esta relación de desigualdad entre variables.
¿ya? Porque puede haber que haya datos que tengan valores ínfimos, incluso negativos, ¿ya? O valores muy altos que escapen por encima de la media muestral. Y cuando yo haga mi gráfica o mi gráfico, mi campana de Gauss, quizás me va a salir un valor así, una campana demasiado achatada, donde mis valores con respecto a la media van a ser muy distantes, ¿no? Entonces, eso también es una desventaja del método o las limitaciones del Kriging, ¿ya? Los métodos de simulación, ¿ya? Lo que normalmente con esta herramienta que hemos visto que es el Kriging, nos va a ayudar a hacer simulaciones en distintos escenarios. Como dice, estas simulaciones consisten en modelos numéricos o realizaciones que construyen variables regionalizadas, similares a la que se estudia, reproduciendo su continuidad espacial, ¿ya? Estos métodos poseen la ventaja, por sobre el Kriging, de que no generan modelos suavizados como estos últimos, ¿ya? Permitiendo estudiar casos donde los valores alejados de la media son fundamentales, ¿ya? Si hablamos de métodos, por ejemplo, tradicionales, un valor lejano tendría un poco peso sobre para realizar la estimación, ya en un método tradicional o método clásico, pero en un método geostadístico no necesariamente, ¿ya? Nos dice como la variable a estudiar es por naturaleza aleatoria, ¿ya? Se busca seguir la misma lógica de su función generadora, estableciendo una serie de realizaciones aleatorias que pueden estar condicionadas o no en los datos conocidos, generando diversos escenarios posibles y permitiendo tener un concepto o una idea realista de la distribución de los valores en el espacio, ¿ya? La simulación puede considerar o no los datos conocidos en el estudio, lo que genera en sí dos casos particulares, ¿ya? Vamos a ver simulaciones no condicionales y simulaciones condicionales. La simulación no condicional es donde el tipo de simulación busca construir realizaciones de la función aleatoria que representa o que represente a la variable regionalizada, pero sin considerar los valores de los datos. Ya, una vez más, no estamos considerando los valores de los datos. Con lo cual, si bien se logra reproducir el grado de variabilidad, es decir, que tan variable, no logra interpolar. Y eso es lo que yo estoy haciendo al momento de estimar la ley o la muestra en un punto en el espacio que es no muestrado, ¿ya? Es un punto desconocido en el espacio con las muestras cercanas, ¿no? Entonces, a veces existe este caso particular en la simulación no condicional. Ahora, en la simulación condicional, para lograr una simulación más realista del caso en estudio, se impone que la simulación respete los valores de los datos ya conocidos, ¿ya? La incertidumbre descrita por distribuciones de probabilidad condicional es más, es mayor lejos o es más lejos de los sitios con datos y nulos en dichos sitios, ¿ya? O sea, cuando yo trato de una simulación condicional, ¿ya? Eh, yo tengo que tener alguna situación, un escenario más realista, ¿ya? De mi escenario, ¿ya? Donde los valores que son ya conocidos deben tener un alto grado de confianza, ¿ya? Primero, y la incertidumbre descrita por distribuciones deben ser mayor, más lejos del sitio con datos y nula en dicho sitio, ¿ya? Entonces, cuando yo, no, ahorita me estoy llamando, un minuto por favor.
Ingeniero, creo que tiene su micro apagado. Sí, un ratito, ahorita me conecto un rato. Van a disculpar, voy a volver a presentar.
Ya. Bueno, ya para terminar, ya, la varianza, ya, obviamente, cuando yo trabaje con mi conjunto de datos y haga mi estimación, siempre me va a arrojar este valor, la varianza, que me va a indicar que cuán variable o cuánto así la varianza, ¿ya? Que tiene desde la media con los demás datos, ¿ya? Obviamente la media va a ser este valor que yo estoy hallando, el x sub 0, ¿ya? O el valor desconocido, digámoslo así. Ese vendría a ser. ¿Cuál sería la varianza de este dato? Estoy acá poniendo en este punto en el espacio con respecto a mi demás conjunto de datos. Entonces, eso lo hallo con esta fórmula. Entonces, también, cuando yo quiera, por ejemplo, en el examen les haga la pregunta, estimemos la media ya de este conjunto de datos, le voy a pasar los datos de las muestras, las leyes, por ejemplo, le voy a pasar los parámetros del variograma y también le diré dentro del análisis que se han resultado, que han hecho para la estimación, cuál es el nivel de varianza y la desviación estándar, ya que tiene esa estimación, ¿ya? Porque se acordarán, ¿ya? Se acordarán que cuando hagan cada uno su estimación, siempre va a haber un cierto grado de diferencia uno con el otro. Por más que lo haya hecho bien, hay una diferencia. Ya si es que lo han hecho mal, se van a dar cuenta que la varianza es muy alta, ¿no? Entonces eso también, ¿ya? Entonces, como he visto la varianza, obviamente es la desviación típica, ¿ya? O la esperanza del cuadrado de la desviación típica, y la desviación está en la raíz cuadrada de la varianza. Y obviamente tiene la ventaja de estar en las mismas unidades que el atributo, en este caso, de mi conjunto de datos, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante y lo más relevante del método geoestadístico. Como les comenté, ya, en la industria minera, el método estimador, ya, que se usa en la geoestadística, es el Kriging. El Kriging tiene varios componentes. Van a ver que van a encontrar un Kriging simple, un Kriging ordinario, el co-Kriging, ¿ya? Co-Kriging se aplica cuando trabajo con dos tipos de variables. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando, por ejemplo, he trabajado con leyes de oro, un ejemplo, que trabaja solamente con porosidad, pero ¿qué pasaría si trabajara con leyes de oro, cobre y plata? O solamente oro y plata. Entonces es donde se aplica el co-Kriging, ¿ya? Pero para evitar trabajar con dos valores, ¿ya? Porque es simple también el ejercicio, no es que difiere mucho de lo que hemos hecho, pero si es que por ahí existiera un tipo de, se puede decir, inconformidad o disconformidad en el momento de hacer el cálculo, también lo que se suele hacer es calcular una ley equivalente, ¿ya? En función al precio del metal, ¿ya? Donde básicamente el precio del metal va a ser tu medio ponderador, ¿ya? Solamente para calcular la ley equivalente, ¿ya? Entonces, esto sería lo más resaltante, relevante de lo que es la herramienta geoestadística. Como les dije, eh, encontré una data, ¿ya? Para que los que no han hecho todavía la simulación o están buscando datos, yo se lo voy a pasar, si yo soy en la noche, mañana temprano, ya al correo del delegado. Le voy a pasar simplemente el XYZ, ya la ubicación de la muestra en el espacio, y en la cuarta columna van a tener la ley, ya. Incluso les puedo poner dos leyes, ya, a ver cómo lo simulan en el software, ya. Se recomienda por ahí los softwares Siemens, ya, pero hay varios softwares que te hacen este análisis, ya, hay varios softwares que te hacen este análisis. Entonces, el trabajo de presentación, como digo, no es obligatorio, es voluntario, pero sí se va a considerar como nota prácticamente en la evaluación continua que vamos a tener, ya, esta presentación. Se le hacen entrega a los delegados el día sábado, más tardar, antes del mediodía. El delegado igualmente me lo va a enviar, ¿ya?
ahí van a poner el nombre de los integrantes del grupo, y el día lunes, como hemos coordinado, va a ser la presentación, ¿ya? Y en el transcurrir de la semana me van a confirmar ya los delegados a qué hora va a ser la presentación. Como les dije, si fuera antes de las 8 de la noche no hay problema. Ya igualmente para el examen que va a ser el día martes 28, creo que cae martes 28, ¿ya? Ese día también en el transcurso del día me confirman la hora en la tarde, ¿ya? Para yo también coordinar con los alumnos de cursos de estadística y probabilidades el examen que van a tener ellos. Yo tengo clase con ellos el día jueves y viernes, entonces para no tener retrasos, me lo confirman en el transcurso de la semana, pero yo también coordinar con ellos, ¿ya? Con ambos delegados. No sé si habría alguna consulta adicional. No, ingeniero. Ya, en todo caso, nos vemos el día lunes, ¿ya? Encantado de que hayamos hecho el curso, espero que les haya servido. Como les dije, material existe. Yo les he pasado las diapositivas, les he pasado también una presentación de Alfaro. Adelante, Roland. Sí, ingeniero, una consulta respecto a la fecha está indicando que se tiene que presentar máximo hasta el sábado a mediodía, ¿verdad? Sí, bueno, puede ser sábado hasta la noche, no hay problema, para que se junten entre los grupos, armen su presentación y el sábado, no sé, de la noche me pueden enviar, no hay problema. Ya, ingeniero. ¿Y tiene que ser un doc o solo diapos? ¿Documento o diapos? Una diapositiva de presentaciones. Solo Igual diapos. cuando hagan igual cuando hagan la presentación, como dice, una presentación de 5 o 10 minutos, con todo y preguntas. eh, Me gustaría, bueno, ya depende de ustedes porque también les voy a indicar, cuando hagan la presentación, está bien que lo presenten en diapositivas, quizás algunos conceptos básicos, ya, pero lo que yo voy a tomar énfasis, yo así, por ejemplo, ya de los 5 integrantes, por ejemplo, está Roland, está Víctor, está Christopher, está Erin, está Piero. Voy a decir esto ya, a ver, desde los 5, a ver, Piero, agarra el software y quiero que me demuestres cómo has hecho la estimación. ¿Qué es este variable? ¿Cómo has llegado a este valor? Entonces, de esa manera me gustaría, yo voy a hacer la pregunta así. Entonces, no solamente va a ser una PPT. La PPT va a ser por un soporte para que hagan bien la presentación. Ya, pero también para que ustedes vean, yo vea el grado de dominio que tiene cualquiera de los integrantes del grupo. ¿Está bien? Ya, Ok, ingeniero. ya. Para dejarlo en claro, es completamente voluntario eso, ¿no? El trabajo sindical en Claro, España. el trabajo es voluntario. Es voluntario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Eso es todo, ingeniero. Gracias. Ya. En todo caso, nos vemos el día lunes. Ya preparen bien su presentación. Ya. Como digo, el curso no es difícil, solamente es una base. Ya el que quiere investigar, quiere averiguar más o quiere encontrar mayor información, quizás el día que yo esté de días libres, que voy a estar el día 28 en Arequipa, en el examen. Bueno, vamos a tener también clases posteriores. Vamos a revisar un detalle más adicional, ¿ya? Porque hemos llegado prácticamente a la base del curso, ya de estadística, pero ya para la sesión 3 pasando el examen, vamos a ver cosas más interesantes ya a nivel de uso de software, ¿ya? Entonces, sí les pediría que en las clases que vayamos a tener, sea presencial o sea virtual, cada uno tenga su laptop, ¿ya? Para empezar, vamos a hacer el uso de algún software, ¿ya? Para hacer esta simulación, cada uno lo tenga más claro. Como les comenté, softwares en la industria minera para hacer estas simulaciones hay varios, ¿ya? Hay varios, ¿no? Hay desde softwares libres, softwares de pago, ¿ya? Y cada uno te hace su estimación y también existe esta herramienta del plugin en base a lo que hemos visto. Tú, entonces, en base a lo que tú tienes, te va a pedir, qué tipo de variograma te va a salir, a qué variograma lo vas a ajustar, cuál es tu grado de anisotropía, ya, cuál es la distancia que vas a considerar entre tu modelo de bloques, ya. Entonces, todo eso lo vamos a ver a nivel de simulación en un software. Entonces, para mí sí es básico que lo tengan claro hasta donde hemos llegado
Si quieren ver un poco más a detalle, ¿ya? Yo voy a tratar, creo que tengo ahí algunos libros. Igualmente el manual que tienen que hacer descarga de internet, ese manual de evaluación de yacimientos minerales, también es bueno, ¿ya? Para entender conceptos básicos, ya de lo que es la estadística y geoestadística, ¿ya? Entonces sería lo más relevante. Nos veríamos el día lunes, ¿ya? Muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.